El padre Benjamín González Vuelta es un jesuita español con intensa experiencia de inserción entre los pobres. Sus raíces se han extendido, ya que él es español, se ha extendido y universalizado en el suelo caribeño. O sea que nosotros los caribeños lo hemos capturado desde hace más de 52 años. Si me equivoco, el padre Benjamín me puede corregir. En el 1959, el joven Benjamín ingresa al noviciado en Salamanca, España. Y a los 4 meses de ingresar al noviciado, recibe la noticia de que lo envían a Cuba a continuar su formación, y es allí donde termina el noviciado en Cuba. Luego fue enviado a Venezuela, donde estudió humanidades clásicas y más tarde estudió filosofía en Madrid. Al llegar a nuestro país, su labor inicial fue en el magisterio del Colegio Loyola en Santo Domingo. Ha vivido alrededor de 37 años en nuestra Quisqueya. Aquí fue maestro de novicio con sede en esta ciudad de Los Caballeros. Muchos ibaeños lo conocen y lo quieren mucho. Y posteriormente fue provincial de los jesuitas. Después de 18 años residiendo en Cuba como superior y dedicado prioritariamente a la formación de los jesuitas en su fase terminal, lo que la Compañía de Jesús le llama la tercera aprobación, tenemos la alegría de que está destinado a República Dominicana, específicamente aquí en Santiago de los Caballeros, en el Centro de Espiritualidad Roberto Belarmino. La producción literaria del padre Benjamín González Vuelta es muy grande. Vamos a citar algunos de sus libros para no alargarnos, que él ha escrito y que han sido pilares de la base de formación espiritual de miles de laicos, laicas y religiosos y religiosas. Entre estas producciones literarias acabo de citar el libro La humildad de Dios, El rostro femenino del reino, Orar en un mundo roto, Salmos para sentir y gustar internamente, Tiempo de crecer, La transparencia del barro, La utopía está en lo germinal, Bajo el encuentro de Dios, El Dios oprimido, La Pascua de los sentidos, Letra pequeña, La cotidianidad, Disponerse al don. Su última producción literaria es El discernimiento. Este libro que ya se agotó, que se presentó recientemente, y que hoy tendremos un primer acercamiento a este tema. Bien, les dejo con nuestro apreciado padre Benjamín. 77. Gracias, Cristina, por esas palabras cordiales y también muy precisas en la que presentas el objetivo de este taller. La canción que escuchábamos antes de empezar la charla, que se llama Escojo la vida, está interpretada por Cristóbal Fornes. Es un salmo que escribí en un momento de incertidumbre. Entonces me llegó a mí esa cita del Deuteronomio: delante de ti pongo la vida y la muerte, escoge la vida y vivirás. Pues este taller se trata de esto, de tratar de intentar escoger la vida en plenitud. Jesús nos dice en el Evangelio: yo he venido para que tengan vida y vida plena. Pero no solamente nosotros somos los que estamos interesados en el rumbo de nuestra vida, sino que también hay muchos intereses que constantemente pasan a través de nuestros sentidos y se adentran en nuestra persona con unas tecnologías muy sofisticadas que pretenden adueñarse de nuestra afectividad profunda
y dirigirnos donde no queremos llegar. Cuando nosotros ponemos a Dios en el centro de nuestra persona, entonces nosotros nos vamos convirtiendo en personas más sanas, más integradas, más libres. De eso trata el discernimiento, ser libres para escoger la vida. Vivimos en una cultura seductora y colonizadora. Seductora porque nos va llevando por caminos sin que nosotros nos demos cuenta, caminos que no son de vida, que nos deshacen, que nos crean rupturas por dentro, y colonizadora porque son muchos los que están interesados en colocar sus marcas en nuestro cerebro, marcas comerciales, políticas, artísticas, de todo tipo, para situarlas dentro de nosotros y que desde nuestra profundidad empiecen a trabajar para ellos. Es decir, que nosotros estemos trabajando para esas marcas. Esa es su pretensión. Y lo hacen con la ayuda que ofrece hoy la tecnología. La neurociencia le favorece al neuromarketing un camino como nunca ha habido para adentrarse en la intimidad de las personas. En definitiva, lo que buscamos es no solamente tener algunos tiempos de discernimiento, sino incorporar el discernimiento en nuestra propia persona de tal manera que seamos personas de discernimiento. O sea que el discernimiento es parte de nuestra personalidad, que nosotros vamos a seguir cultivando, pero no son solo momentos, sino que esos momentos nos ayuden a crear dentro de nosotros esa sensibilidad espiritual para poder discernir en todas las situaciones. En este primer taller vamos a enfocar los elementos que están presentes en el discernimiento. Y en el taller del próximo miércoles vamos a describir el proceso que se sigue a lo largo de todo un discernimiento bien hecho. Vamos a ir paso por paso. Pero en esta primera entrevista, en esta primera charla, vamos a tratar de ver de qué manera se conjugan los elementos fundamentales. Para eso me voy a ayudar de un pequeño PowerPoint. El espíritu llena toda la realidad, llena las personas, llena el universo entero. Todo está atravesado por ese espíritu creador de Dios. Entonces, el espíritu siempre llega a nuestra persona, llega a la vida de todas las personas, llega a las culturas, llega a la historia humana, creando novedad, tratando de renovar la vida. Entonces, por eso hablamos de la novedad del espíritu y la astucia de la carcoma, porque la carcoma está presente en la vida de cada uno de nosotros. Y el fin de la carcoma es adentrarse en la madera. Cuando yo vivía con otros compañeros en el barrio de Huachupita, teníamos una casa con unas paredes de madera un poco viejas y deterioradas. Me regalaron un cuadro que era un pirograbado muy bien hecho y lo puse en la pared de la casa. Vino mi hermana a visitarme en cierta ocasión y nos pusimos a hablar que si era un cuadro bonito, que qué podíamos hacer con él. Entonces
resolvimos que se lo iba a llevar a mi mamá para que ella se alegrara un poco. Pero cuando bajamos el cuadro, lo tomamos en las manos, nos dimos cuenta que el cuadro estaba vacío. No había nada más que un papel finísimo. La madera se había convertido en un papel finísimo, pero que dentro no había absolutamente nada. Y mirando en una de las esquinas vimos un puntico, un hoyito pequeño, por el que había entrado la carcoma desde la pared de la casa. Cuando nosotros queríamos discernir el futuro del cuadro, pues ya el cuadro estaba discernido, ya la carcoma había hecho el discernimiento. No es algo ajeno al Evangelio esta parábola, siempre habrá carcoma. Por eso vemos un tema recurrente en el Papa Francisco en los últimos años. Habla del discernimiento, porque la cultura actual se ha fragmentado y donde se fragmenta la cultura aparecen varios caminos donde solo había un camino. Entonces tenemos que discernir. Por otro lado, los jesuitas y los colaboradores, laicas y laicos, hemos escogido como primera preferencia mostrar el camino hacia Dios mediante los ejercicios y el discernimiento. O sea que estamos plenamente situados esta noche en el camino de la primera preferencia de los jesuitas en este momento. Yo creo que todos conocemos de una manera lo que es una criba, un sedazo, que es un instrumento para separar el arroz o el trigo de las impurezas. Se mueve un poquito y lo que queda arriba es el trigo y las impurezas se van. Hay una expresión que se dice pasó la criba, es decir, después de procesos difíciles de selección, pues pasó. Bueno, pues esta utilización de la criba es para cernir, es decir, es para separar el trigo de lo que es la paja, que son los desperdicios. Cernir significa separar, también se dice cerner. Discernir significa, por lo tanto, separar lo que es el mal espíritu del buen espíritu. Entonces, a veces tenemos que agitar un poquito la criba para ver en nosotros mismos dónde está el buen espíritu y el mal espíritu, porque los dos van a estar muy presentes en nuestra vida. Antes de que la carcoma haga su trabajo, nosotros tenemos dos maneras de acercarnos a ella. La primera es examinar, descubrir en el suelo los residuos de la madera. Algo de mí ya es solo eso, basura. Nosotros a veces no lo sentimos en nuestra propia persona, que algo de nosotros ha quedado como limitado, reducido como a basura. Pero no tenemos que esperar tanto como el cuadro. En la foto de la derecha se ve que ahí no han limpiado nunca. Pues algo parecido a lo que sucedía en la casa nuestra en Huachupita. Y porque al limpiar se ve abajo que queda ahí los residuos de la madera digerida por la carcoma. Examinar. Nosotros tenemos que estar atentos a nuestra vida. Y el segundo modo de poder percibir la carcoma es el silencio. Recuerdo cómo durante la noche, en muchas ocasiones, escuchábamos cómo la carcoma roía las maderas frágiles y viejas de la casa nuestra, de nuestro ranchito. En el silencio contemplativo también nosotros podemos percibir ese roer en nuestro interior. A veces se habla del gusanito de la conciencia, el gusanito de la conciencia. Examinar y silencio contemplativo para poder darnos cuenta de lo que hay en nuestra persona. No estamos desprotegidos.
Siguiendo 3 consejos de San Ignacio, nos dice en primer lugar que al inicio, cuando notamos que hay un poco de carcoma, que hay algo dentro de nuestra persona que nos está haciendo daño, entonces, en vez de tener miedo y dejarse paralizar por el miedo, lo que hace falta es enfrentarlo. Porque cuanto más tardemos en enfrentarlo, más difícil se nos va a hacer sacarlo de nosotros, sacar esa carcoma. El segundo consejo que nos da es dialogar lo que vamos sintiendo en nosotros, lo que vamos experimentando en nuestra persona. Y dice que el mal espíritu, la carcoma, es como un vano enamorado, que se está enamorando a una muchacha medio inocente. No sé si en esta etapa todavía las hay, pero en otros tiempos había muchas en tiempo de Ignacio. Pues lo que quiere hacer es que no se lo diga a nadie, no se lo diga a su padre, a nadie, porque sabe que si lo dice, se acabó el proceso de engaño, de seducción. Entonces, frente al sentimiento de vergüenza que podemos descubrir, pues que uno dice, me está pasando esto a mí, ¿quién lo iba a pensar? Hablar, ese es el segundo consejo. Y el tercero es conocerse, saber cuál es el punto flaco de cada uno de nosotros, porque por el punto flaco es por donde el enemigo, la carcoma, se nos va a introducir dentro de nosotros. Es en la literatura universal un tema recurrente. No hay nadie sin punto flaco. Y aparecen, por ejemplo, en la Ilíada, Aquiles, que era invulnerable a las flechas y las lanzas, porque cuando era pequeño lo habían sumergido en una especie de sopa de regalo de los dioses y lo agarraron por el talón y lo sacaron. Entonces fue invulnerable, pero como lo agarraron por el talón, ahí estaba. Ese es el talón de Aquiles, de que se dice, y por ahí le van a clavar una flecha envenenada y lo van a matar. También en la mitología germánica hay la historia de Sigfrido, el rey de los Nibelungos, que mató un dragón, se bañó en su sangre, quedó invulnerable, pero mientras estaba bañando le cayó una hoja en la espalda y ahí no le tocó esa sangre y por ahí lo van a matar. Por lo tanto, todos tenemos un punto flaco. Todos somos vulnerables. Cuando nosotros pensamos que no tenemos nada vulnerable, nosotros nos estamos equivocando. Vamos a ir al Evangelio para escuchar a Jesús hablarnos sobre este punto. Dice, déjense de acumular riquezas donde la polilla y el gusano de la carcoma, las echan a perder y donde los ladrones fuerzan la entrada y roban. A veces pensamos que tenemos muy seguros nuestros bienes, nuestros talentos, nuestras relaciones, pero las tenemos guardadas como esas cerraduras que están puestas en esa puerta, en lugares que están también comidos por la carcoma y que cualquiera lo rompe. Vivimos en una cultura de la seducción, como decía antes, la neurociencia que está hoy tan avanzada y que es utilizada para progresos extraordinarios en la medicina, pues también es utilizada por el neuromarketing para adentrarse dentro de nosotros a través de los sentidos. Tenemos aquí los sentidos, los 5 sentidos, la vista, el tacto, el olor, el sabor, la música, el oído de ese grupo grande que se mueve al ritmos electrónicos. Hace poco veía un
un video donde se decía cómo se elaboraban los estímulos que van a llegar a nuestros sentidos y decía: los seductores ocultos están por todas partes. La batalla por apropiarse de los sentidos solo acaba de empezar. Apropiarse de los sentidos es lo que decíamos antes del yo colonizado, y pone varios ejemplos. Entonces voy a recordar nada más que el primero. Un hotel de Suiza, pues que tiene muchas sucursales en el mundo, quería tener un perfume propio de ese hotel. Entonces contratan a una súper especialista alemana que trabaja en Estados Unidos y viene, le explican lo que quieren. Entonces ella pide tiempo porque eso es un trabajo muy grande, tiene que viajar por Suiza, tiene que ir a los bosques, tiene que ir a oler la nieve, tiene que oler hasta el dinero de Suiza. Todo, huele las calles, y después de haber hecho todo eso saca un perfume que dice: aquí está el olor. Entonces el director del hotel que la había contratado le dice: sí, sí, huelo todo lo que me dice, los bosques, las montañas, todo, pero no huelo el dinero. Le dice: espera un poquito más, verá cómo también va a oler el dinero. Y hasta que huele el dinero. Entonces ese perfume se coloca en los dispositivos de acondicionamiento del aire para que llegue a todas partes. Nadie se va a dar cuenta de que está oliendo eso. Nadie se va a dar cuenta de que lo están fidelizando a una cadena de hoteles. Nadie se da cuenta, porque hoy las tecnologías de la seducción están muy elaboradas. Y así tenemos un yo colonizado. Marcas comerciales, políticas, deportivas, artísticas, echan el ancla en nuestros sentidos y en nuestra intimidad profunda, entrando por los sentidos. El ladrón, dice Jesús, viene a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida. El asalariado no le importan las ovejas. Yo me desprendo de la vida por las ovejas. Esa es la perspectiva de Jesús, pero esa no es la perspectiva de los que controlan todo este tipo de sensaciones, de impulsos que llegan a nuestros sentidos, muy bien elaborados. Cuando somos seducidos, nos roban en gran medida nuestra atención, nuestros afectos, nuestro dinero, nuestros planes, nuestro tiempo, nuestra creatividad, nuestra energía, porque nos ponen a trabajar en una dirección distinta de la que nosotros queremos. Y esto muchas veces sin darnos cuenta. Al asalariado no le importan las ovejas. Nuestra identidad digital es vendida a otros lobos que negocian con nuestros datos. Todo lo que sale por Internet, esto que estamos haciendo aquí ahora, todo se guarda, todo se anota, todo se clasifica en unos ordenadores muy poderosos, y por los medios de la inteligencia artificial después pueden vendernos a nosotros. Y una persona puede comprar 1 millón de gente que le guste el chocolate o que le guste el Real Madrid, y entonces todos los anuncios, la publicidad en ese terreno van a ir enfocados a esa persona. Yo me desprendo de la vida por las ovejas. Jesús dio su vida paso a paso, palabra a palabra, hasta que fue clavado en la cruz. Los lobos también se apoderan de nuestra vida con astucia. Posibilidades inauditas hoy en el mundo digital. ¿Es redil o es mercado? Jesús viene como buen pastor a crear un redil. Pero los que no son pastores buenos buscan crear un mercado. Lo que somos y tenemos, lo que sentimos en colaboración con Dios en proyecto de salvación, en la extensión del reino de Dios, abarca las personas, las cosas y la creación entera, que caminan hacia el encuentro en Cristo resucitado. Cuando uno descubre
que el centro de la realidad está atravesado por ese dinamismo que nosotros llamamos reino de Dios, que no deja nada, ni personas, ni cosas fuera. Todo lo incluye. Cuando nosotros descubrimos eso, hemos encontrado el tesoro y la perla, por lo que vale la pena realmente comprometernos. Ya en nosotros sentimos como una especie de sabor anticipado de la plenitud del reino. Esa vida definitiva es la caoba centenaria. Los dientes de la carcoma se rompen. La vida eterna que ya saboreamos entre nosotros y que no pasará. Es, como dice San Pablo, el amor. Eso es lo que se va formando en nosotros. Es el reino de Dios. Hoy en día el hábito del discernimiento se ha vuelto particularmente necesario, porque la vida actual ofrece enormes posibilidades de acción y el mundo las presenta como si fueran todas válidas y buenas. Sin el discernimiento podemos convertirnos fácilmente en marionetas de las tendencias del momento, dice el Papa Francisco. Según el texto del Papa Francisco, podemos tomar dos dimensiones del discernimiento. En un primer momento vamos a hablar del discernimiento, podríamos decir de salud espiritual. Ante tantas propuestas que nos rodean y se presentan como válidas y buenas, distinguir lo sano, lo que nos da la vida, de lo tóxico que nos vacía por dentro, nos hace parcialmente ajenos y nos va succionando la vida, nos va matando. Entonces, ese es un primer nivel del discernimiento. Pero hay un segundo nivel de discernimiento, mucho más hondo, más profundo, que podríamos hablar del discernimiento de la generosidad. Los que descubren el amor de Dios y su reino que crece entre nosotros como el tesoro y la perla de su vida, y escogen entregarse con toda su persona a construir la novedad de Dios para el bien de todos, sin discriminación ninguna. Isaías tiene una imagen maternal de Dios. Es una imagen maravillosa. Dios es el origen de la novedad que está llegando siempre. Como una madre es el origen de la vida. Y por eso dice él, desde antiguo guardé silencio, me callaba, aguantaba. Como parturienta grito, jadeo y resuello. Es decir, hay un tiempo de silencio de Dios en que nosotros decimos Dios no hace nada, el mal avanza, no se ve qué es lo que Dios haga, nosotros le estamos pidiendo, pero Él parece que se calla. Ese es el tiempo de la gestación, de lo nuevo. Porque las cosas Dios no las puede sacar de repente, tienen que ir gestándose en nuestras propias personas, en nuestras comunidades. Pero llega el momento del parto y es indetenible, como parturienta grito, jadeo y resuello. Es el momento del parto. Pero hay que estar ahí, atentos a ese momento, como María y José estaban atentos al momento del parto. Y les dice Isaías a los judíos que estaban esclavizados en Babilonia, no recuerden lo de antaño, no piensen en lo antiguo, miren que realizo algo nuevo, ya está brotando. ¿No lo notan? Miren que realizo algo nuevo, ya está brotando. ¿No lo notan? Es una llamada a los sentidos, a la sensibilidad, para poder percibir la realidad. Dicen, no lo están viendo, no lo están notando. Eso habla a todos los sentidos, a la sensibilidad completa. Conduciré a los ciegos por un camino que desconocen, los guiaré por senderos que ignoran. Hay que estar siempre dispuestos a salir hacia la novedad del don de Dios. Como si Dios estuviese embarazado de futuro. Esa es la imagen
de Isaías, una de las imágenes más bellas de Dios. Nosotros solemos fijarnos más en las imágenes paternales de Dios, pero tenemos que fijarnos también en las imágenes maternales. A mí esta de Isaías es de las que más me orientan y me gustan. Dos preguntas fundamentales nos podemos hacer. ¿Qué es lo nuevo que Dios está realizando ahora en la historia? ¿Qué es lo nuevo? ¿Dónde yo veo la acción de Dios? Y una segunda pregunta, ¿cuál es la colaboración precisa que Dios me propone o nos propone cuando se trata de un discernimiento comunitario? ¿Qué es lo nuevo que Dios está realizando ahora? ¿Cuál es la colaboración precisa que Dios me propone? Porque Dios no nos obliga, Dios nos propone, nos hace propuestas. En sus propuestas Dios siempre respeta la realidad donde Él trabaja, en el mundo, y nos mira a cada uno de nosotros en lo que somos y podemos. Su propuesta es el más que buscamos. Ese magis, ese más que a veces aparece en las camisetas, en los eslogan de las comunidades ignacianas, el más, el magis. Nos transforma para poder realizarlo. No se trata de hacer cualquier cosa buena, no se trata de hacer cualquier cosa buena, sino de hacer lo que el Dios nos va proponiendo y nosotros descubrimos en un proceso de discernimiento. Al final de la vida, cada uno de nosotros escucharemos decir que tuve hambre, me diste de comer, etcétera, o tuve hambre y no me diste de comer, y preguntaremos, ¿cuándo te vimos, Señor? Bueno, esa pregunta es bueno hacérnosla ahora. ¿Cuándo te vimos? ¿Dónde te vemos ahora? ¿Dónde estás? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde pasas necesidad? ¿Dónde estás? Verlo con el don de su novedad. La presencia y la acción del Espíritu no conciernen solamente a los individuos, sino a la sociedad entera y a la historia de los pueblos y las religiones. Dice Juan Pablo II en la Redentores Missio. No solamente a las personas, sino a la sociedad entera, a los pueblos, a las religiones. Y el desafío es la mística de los ojos abiertos, crecer en esta capacidad de percibir la acción de Dios en nuestro mundo. Esta expresión del padre Rupe lo resume todo muy bien. Enamórate. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Es decir, enamorarse de Él de una manera definitiva y absoluta. Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo. Será lo que decida qué es lo que te saca de la cama en la mañana, qué haces de tus atardeceres, en qué empleas tus fines de semana, lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. Enamórate, permanece en el amor, todo será de otra manera. Es un resumen de lo que venimos diciendo cuando nosotros ponemos toda nuestra persona, nuestro corazón en Dios y tratamos de ver cuál es su novedad y su propuesta para nosotros. A Dios no se le ha ido el mundo de las manos. A veces escuchamos frases catastróficas, como si Dios se le hubiera acabado el amor y apagado la imaginación. No, no hay situaciones desgraciadas, es decir, separadas de la gracia de Dios. No, Dios trabaja también en situaciones que parecen desgraciadas. Y no se le ha ido el mundo de las manos. La novedad salvadora de Dios está generándose y naciendo en medio de nosotros sin receso, ahora mismo, en este instante. San Pedro Fabro, en Maguncia, el 26 de octubre de 1542, fíjense la fecha, 1542, en pleno proceso de ruptura de Europa por las reformas protestantes, decía en la ciudad de Maguncia:
No te fíes de esos malos espíritus según los cuales todo está mal, todo pinta mal y que acentúan lo desastroso. Los malos espíritus pintan a imagen de lo que ellos son. Las condiciones que desean se agraven en la medida de lo posible. Pero tú esfuérzate por convertirte más bien en un instrumento del buen espíritu. Quien te muestra las condiciones y el modo de las cosas como Él quiere y está dispuesto a hacerlas evolucionar con tu ayuda. Fíjate en lo que hace el buen espíritu. Fíjate en eso para aliarte con esa creación del espíritu. Hace unos días leía esta frase de un poeta, Pascal. Hay más de Dios que de agua en una gota de agua. Hay más de Dios que de agua en una gota de agua. Algo nos sugiere esa gota que hace como de microscopio y agranda el tejido de la hoja que está debajo de ella y nosotros podemos percibir la belleza. Tal vez esto nos sugiera algo. Hay más de Dios que de agua en una gota de agua. Y eso es precisamente cuando nosotros hablábamos de la mística de los ojos abiertos, a lo que nosotros somos llamados a percibir eso que hay de Dios en el mundo. Volvemos a sacar aquí el dibujito de la carcoma, que nos pregunta, ¿nos vemos? Porque la carcoma no se ha acabado. Bien, pues hemos llegado hasta aquí en esta primera parte. Ahora yo le pido a Cristina, que tiene mucha experiencia, tiene mucho carisma, que ella retome el camino a seguir. A continuación vamos, ¿ya se me escucha? Sí. Vamos Sí, a te trabajar escuchamos. en grupo, vamos a hacer lona, nos vas a hacer favor en la parte técnica, con toda su amabilidad y su experiencia, a dividir los participantes, que son alrededor de 83, o tal vez más, tal vez se ha incorporado más. Va a hacer algunos de 8 o 9 grupos, el máximo 8 participantes por grupo. Entonces, ustedes van a tener dos preguntas. ¿Qué ustedes aportan? ¿Qué yo aporto a lo que el Padre ha expuesto? O sea, que la aportación puede ser cuál es tu idea, qué te resonó más, qué te suena más, qué te llamó más la atención. Y la segunda pregunta es, ¿qué pregunta tienen ustedes? Entonces, cuando regresen a la sala, vamos a darle oportunidad a los grupos con los aportes. Y en el segundo momento, con las preguntas. Entonces, Ilona, por favor, incorpóranos a los grupos. Ya vamos a continuar. Porque tú lo reingresaste automáticamente. Okay, entonces, ahora estamos todos los grupos acá. Vamos a hacer aleatoriamente una lección, pero para la primera pregunta, vamos todos a trabajar con la primera pregunta, que es el aporte. Entonces, vamos a pedirle al grupo número 1 que nos comparta sus aportes, el aporte de su grupo. Grupo número 1. Bueno, entonces como aporte, nosotros estuvimos comentando. ¿Qué? ¿Quién habla? Joana. Entonces el grupo estuvimos conversando como que más que un aporte es como resaltar algunos elementos que ya Benjamín ha expuesto. Entonces, ahí nosotros decíamos que para identificar la carcoma, como saber cuáles son los elementos del buen espíritu y del mal espíritu en nosotros. También esos 3 pasos de darme cuenta, dialogar, conocerme.
y así como poder alcanzar la suspicacia, que el discernimiento sea permanente. También eso, recalcamos que nuestra sociedad tiene elementos colonizados, aspectos que la vida nos va generando para estar mucho más sensible al discernimiento. También citamos que el examen nos puede ayudar, el examen diario, a identificar esa basura que se acumula, aquello que no vemos, y para eso necesitamos ayuda, para la sensibilización, para mirar, descubrir. También decíamos que se va iluminando y vamos haciendo caminos. Estamos en medio de muchas propuestas y no es tan fácil. Y también decíamos que discernir para diferenciar que debemos mantener firme, en qué debemos mantenernos firmes ante algunas situaciones. Ahí tenemos, bueno, después la pregunta, ¿verdad, Cristina? Ya, sí. La sé yo, Ana. Vamos al grupo número 5. ¿Cuál es el aporte de ustedes? Número 5. Ya, Maribel, aquí estoy. Qué bien. Hola, Cristina. Hola, adelante. Sí, bueno, de los puntitos que pude tomar, una de las cosas que hablamos sobre la cita de Isaías, como si Dios estuviese embarazado del futuro. Eso nos muestra la faceta materna que Dios tiene, lleno de ternura y de esperanza. De la otra que hablamos fue con referencia a la cita de que hay más Dios en una gota de agua que agua. Esa es la idea. Y nos decía una de las muchachas que Dios nos llama a la santidad, a ser hijo o hija de Dios. Como la gotita de agua, Dios está en nosotros. Entonces eso nos lleva a preguntarnos cómo los demás ven a Dios en mí. También nos decíamos que es posible que el agua sea solo una gota más si no tenemos discernimiento. Al final, una de las participantes también mencionaba la frase de Monseñor Ajupe, enamorarse de Dios para así trabajar para su reino. Muy bien, Maribel, muchas gracias. El grupo número 7. 7. ¿Cuál es el aporte? Impresiones. Hola, buenas. El grupo 7, lo que más nos llamó la atención fue la necesidad de autoexaminarse y la necesidad de silenciarse, y de hecho no solo de silenciarse, sino de llevar esa necesidad a otras personas en nuestro entorno que necesitan, porque sentimos que se necesita que de momento nos silenciemos y nos autoexaminemos. Por otro lado, también lo de enfrentar los miedos para no paralizarnos ante la realidad, ante la situación, sino tomar acción y confiar. Eso básicamente. Entre los aportes teníamos la paciencia, fue una de las cosas que encontramos, que discernir nos llama a desacelerarnos, a como buscar ese momentito de paz en el cual yo puedo pensar un poquito más, y en incorporar el discernimiento y ser una persona de discernimiento más que discernir en un solo momento o en una situación en específico. Gracias, hermana. Entonces, vamos a ver ahora con los aportes. Vamos con las preguntas. Si el grupo número 2 tiene preguntas, le damos la oportunidad de expresarse. Y a continuación del 2 será el 4 y el 6. Y ahí cerramos las preguntas.
Bueno, las del grupo número 2, Margarita Beato. Preguntas, nos hacíamos una pregunta sobre el tema de la carcoma, la astucia que tiene y, por ejemplo, la neurociencia con respecto a lo que nos está pasando en el consumismo. Es decir, la pregunta sería, ¿cómo mantenernos alerta a toda esa astucia del neuromarketing que nos puede ir como seduciendo, incorporándonos en su tela de araña para provocar en nosotros esos cambios que de hecho ya suceden y están sucediendo? Y entonces, ¿cómo mantenernos en esa alerta en medio de este mundo y lo que nos está pasando en este tiempo fuerte? Creo que era algo que nos hacíamos un poco esa pregunta, a pesar de que el padre Benjamín amplió un poco con respecto a ese tema, pero también nos queda como esa inquietud en este tiempo. Margarita. Sí, buenas. Cristina, yo quiero hacerle una pregunta en nombre de nuestro grupo, que era el grupo 10, al padre Benjamín. Y es, más o menos, si él nos puede dar unos tips de cómo discernir cuándo es el mal espíritu, o es la voz del buen espíritu, o es nuestra propia voz que nos está engañando, una voz fantasiosa. ¿Cómo nosotros podemos hacer esa diferencia? Gracias, Wendy. Ya. Entonces pasemos a otro grupo. En libertad, otra pregunta. Bueno, nuestro grupo, el grupo 3, solamente surgió una pregunta: ¿y cómo podemos hacer el silencio contemplativo? Perfecto. Muchas gracias. Creo que podemos, entonces, padre Benjamín, continuar. Usted contestar la pregunta. Y a ver si quiere agregar algo más. Estamos ya en hora, son las 8:10. Perfecto. Yo creo que una parte importante de las respuestas las dieron en la primera parte con las aportaciones. Parece que estaban de acuerdo para que yo no tuviera mucho que decir. Porque el examen diario, por ejemplo, es algo muy importante, muy importante. Nosotros a veces tenemos recursos en la espiritualidad que no valoramos suficientemente. Bastaría con que nosotros al final de cada día nos preguntásemos: ¿dónde he descubierto yo a Dios hoy? Para darle gracias, porque nos fijamos demasiado en los pecados, en los problemas. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es dónde yo he descubierto algo nuevo, dónde Dios se me ha manifestado, dónde me he quedado sorprendido por la acción de Dios en nuestro mundo. Fíjense, tengo en mi teléfono una aplicación para caminar. Samsung Health, no estoy haciendo propaganda, pero esa aplicación sigue exactamente los pasos que propone San Ignacio cuando habla del examen particular. Exactamente los mismos pasos. Entonces, hay cosas de estas que nosotros tenemos como que profundizar y rescatar de la espiritualidad. Ellos utilizan eso para que nosotros nos mantengamos adheridos a ese teléfono, pero nosotros lo podemos utilizar justamente para movernos libremente. Porque yo miro cuánto caminaba, porque si no el médico después me dice que no sé qué. Pero pero yo eso lo uso con libertad. Pero usa las mismas técnicas para que la persona se haga adicta a ese método. Entonces,
Por ejemplo, lo del examen diario yo le daría muchísima importancia para todo lo que acaban de decir. Después, el autoexaminarse, que señalaba otro grupo. Y yo diría que el conversar. O sea, no hay que tener miedo. Todos los sacerdotes estamos muy ocupados, pero gracias a Dios ahora hay muchos laicos y laicas con los que se puede conversar, porque tienen una experiencia espiritual muy profunda y tienen una formación teológica y de sanidad humana que pueden ayudarnos mucho, porque a veces cualquiera puede ser engañado. Recuerdo el caso de San Ignacio, cuando yo era general de la compañía y estaba haciendo un discernimiento para ver qué tipo de pobreza tenía que hacer la compañía, y el demonio, el mal espíritu, la carcoma, como le queramos llamar, lo estuvo enredando durante muchos días y lo engañó. Y entonces, en un momento determinado, él dice, pero ¿cómo es posible que yo me haya dejado engañar así? O sea que no nos preocupemos si nosotros sentimos que en algún momento pues también nosotros nos confundimos o no sabemos. Pero el hablar es fundamental. Y para eso los sacerdotes tenemos que estar, para escuchar a la gente. El hablar y el orar, el examinar, eso es lo más sano y lo más terapéutico que existe. Jesús en los encuentros sanaba a las personas. Tenemos que poder conversar con profundidad. Bueno, como no tenemos tiempo, ya el próximo día tal vez yo recoja un poco más lo que acabo de decir ahora y tal vez se aclaren algunas preguntas con lo que vamos a ver el próximo lunes. Si hay, por lo tanto, algunas de ustedes que se animan a venir el miércoles próximo, pues podemos encontrar respuestas. De todas formas, yo antes de terminar, voy a ponerles un pequeño video compartiendo pantalla, donde vamos a preguntarle a la pantera rosa cuál es su manera de tratar la carcoma.
Bueno, tal vez hemos visto no las mejores maneras de tratar la carcoma, pero parece ser, según termina, que si uno sabe lidiar con la carcoma, le puede sacar grandes beneficios. Hay una poetisa cubana que se llama Dulce María Loinás, premio Cervantes en el 92, que tiene un poema que ocupa una página, pero solo tiene 6 palabras. Y es así. Y esa luz, pregunta, y esa luz es tu sombra. Y esa luz es tu sombra. A lo mejor existe una manera de acercarnos a la carcoma que nos puede ayudar a crecer en vez de acabar con nosotros. Bueno, yo dejo eso hasta aquí y esta pregunta para que pensemos un poquito todos en vistas al próximo día. Cristina o Grey, no sé quién, Grey, para terminar. Buenas noches a todos. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 en punto, por favor. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Gracias. Feliz noche, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.